Con el patrocinio de Global P&G, contadores y consultores en el Reino Unido, presentamos el siguiente programa. De esos rivales que no olvidas. Bueno, sin duda Federer. Contra Federer jugué en 8 oportunidades. No pude ganarle ninguna de ellas. Jugué grandes partidos ante él. Justamente me lo encontré también hoy, el primer día que llegué a Wimbledon hace Anda de saco y corbata, ¿verdad? Sí, Ahora Roger Federer. Me lo encontré encorbatado. Nos dimos un abrazo. Hace rato no lo veía. Me llevé bien con él. Creo que él también percibía que yo era tranquilo, buena persona, y además como lo enfrentaba, pues teníamos que convivir el día previo al partido, el día del partido. Una vez jugué una final con él en el ATP de Halle. Hoy tenemos una entrevista exclusiva con Alejandro Falla, el tenista colombiano que estuvo en el puesto número 4 del mundo a nivel juvenil y alcanzó el top 100 en 2006. Ganador de 11 torneos Challenger, es el colombiano con más títulos en esta categoría. Alejandro jugó 2 finales de torneos ATP, incluyendo un emocionante encuentro contra Roger Federer. Además, participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y logró victorias memorables contra 4 jugadores top 10, 3 de ellos en torneos de Grand Slam. Bienvenidos a esta interesante conversación con Alejandro Falla. Experiencias y legado en el tenis. Hola, soy Pedro Prado y esto es Migrantes de Express News Podcast. Alejandro, bienvenido. ¿Qué te trae por Londres? Bueno, muchas gracias. Un placer estar aquí conversando y me encanta conversar de deporte, de la vida, anécdotas del presente, del pasado. Justamente me encuentro acá en Wimbledon, lugar que para mí es sagrado. Aquí he tenido grandes recuerdos, grandes partidos. ¿Qué tiene Wimbledon? ¿Qué tiene que cualquier tenista, en cualquier nivel, digámoslo así, en cualquier etapa, lo coloca como uno de los, si no el primer torneo, el más importante? Tiene primero muchísima historia. Aquí, bueno, sabemos que el tenis aquí comenzó. Después la cultura misma, el hecho de solo jugar de blanco, las canchas de césped, que es diferente a lo que uno juega regularmente durante el año. Después todo está perfectamente colocado, los jardines, las flores, la gente, cómo va vestida, las reglas. Una cantidad de cosas diferentes a lo que uno vive en el día a día, que es lo que marca diferencia, lo que atrae de este lugar. Así que no, hay mucha historia detrás de cada cancha de Wimbledon, detrás de la cancha central, detrás de los trofeos. Así que es increíble haber podido ser parte de esta historia, haber jugado aquí por muchos años y ahora regresar para mí es motivo de felicidad porque lo vivo desde otro ángulo, con más tranquilidad, pero al mismo tiempo disfrutando, entendiendo que es un privilegio regresar acá al templo del tenis. ¿Cuántas veces en Wimbledon? Jugué más o menos 12 años acá, 12 años. El torneo de Wimbledon en cuadro principal. Voy a aprovechar, ¿cómo es un día? ¿Cómo es un día de un jugador? Bueno, cuando uno está en días de entrenamiento, normalmente se entrena 2 jornadas al día, 2 horas, una en la mañana, otra en la tarde. A veces se junta una jornada larga de 2 horas y para ahorrar energías y hacer el día un poco más corto. Casualmente, al principio, cuando tenía 20 años, 21 años, me quedaba en la ciudad y obviamente era una manejada más larga, había a veces tráfico. En los últimos años empecé a quedarme aquí cerca del torneo y lo disfruté mucho más, fue mucho más conveniente, era todo más cerca, podía ir al club, regresar al hotel y eso me ahorraba mucho tiempo en movilidad. Y entrenaba 1 hora de gimnasio, 2 horas de tenis. Pero es que el tema de los Grand Slams es diferente. Uno en Grand Slams hay mucho más enfoque, todo el mundo está haciendo las cosas muy bien al 100%. No hay tiempo para gastar energía en cosas que no se deban. Entonces, eso es lo lindo de los slams. El día de partido es un día tensionante. Cualquier partido en un Grand Slam hay tensión adicional, partidos que significan mucho, una preparación previa para poder jugar 5 sets, aguantar los 5 sets desde lo físico, desde lo mental. Entonces un día de partido es levantarse con tranquilidad, irse para el club, se calienta más o menos media hora previo al partido,
ducha, estiramiento, comer algo, recuperar y a jugar. Entonces creo que se vuelve una rutina constante que a veces, y ahora que lo veo desde afuera, es muy interesante porque cuando estás jugando, estás top 100, juegas todos los Grand Slams, das por hecho que estás ahí, que la cosa es como fácil, pero ahora que estoy desde el otro lado, me doy cuenta que estar aquí es increíble, es una suerte poder pertenecer a la élite de cualquier deporte, pero el tenis sabemos que es un deporte de los más difíciles porque hay muchísimos practicantes, muchos tenistas en todo el planeta, así que es un grupo muy cerrado el que puede estar aquí en las canchas del All England Lawn Tennis Club y de los otros torneos importantes. Entonces, ahora valoro mucho lo que cada jugador representa al tener la oportunidad de jugar un torneo de estos. Cuando yo jugaba, pues uno no lo veía así desafortunadamente, pero obviamente cada uno está viendo el día a día. Cuando uno es jugador, uno está enfocado solo en jugar y no piensa en nada más. Hoy en día yo lo veo diferente, con familia, amigos. Quizá hubiera hecho cosas diferentes y es lo que trato de mostrarle a los jugadores que entreno. Yo soy capitán de Copa Davis del equipo de Colombia, entonces eso es lo que trato de enseñarles, de que vean que la vida también va más allá del tenis y de ser tenista profesional, porque el tenis en algún momento se acaba y hay que hacer otras cosas y depende qué tan buena persona eres, qué tanto has hecho, qué legado has dejado, pues eso te puede abrir muchas puertas. Capitán Copa Davis, pero ¿en qué momento ya dejas las canchas como tenista competitivo? ¿En qué año lo dejas? 2017. 2017. Ahí es cuando me retiro, debido a ya lesiones, perdí ranking, ya no podía estar en los torneos que me gustaban como esto, ni siquiera en la clasificación. A Wimbledon vine algunas veces a jugar la clasificación, la pasé. Aquí la verdad es que las condiciones y la superficie eran idóneas para mi estilo de juego, por eso me fue bien, jugué muchos cuadros principales, pero desafortunadamente todo llega a su fin y en 2017 me toca decir adiós para siempre de forma competitiva a una carrera que me dio todo lo que hoy tengo, así que muy agradecido por lo que he podido hacer a través del tenis, por las personas que he conocido, por los amigos que he dejado, así que bueno, sigo vinculado al tenis porque es mi pasión. Ahí empieza tu segundo proyecto y teniendo como base ese discurso que dio otro tenista, Roger Federer, en una universidad en Estados Unidos, y es que uno no, suena feo la palabra retirarse, ¿verdad? Pero realmente lo que se ha cerrado es un ciclo, como tenista y comienza otro ciclo de tu vida. ¿Qué edad tenías en ese 2017? Me retiré con 34 años, hoy en día tengo 40 años. 40 años, pero estás haciendo otro proyecto de vida y mira qué proyecto con el tenis y estás aquí disfrutando con tu familia. ¿Tus hijos cuántos años tienen? Tengo 2 hijos, 2 varones de 9 y de 6 años y es cierto, o sea, haciendo cosas diferentes a lo que es competencia en tenis, pero ligado al tenis. Como capitán de Copa Davis debo seguir a los jugadores colombianos, ver quiénes vienen, qué jugadores jóvenes vienen saliendo o sobresaliendo. También estoy haciendo cosas justamente con pádel, que es un deporte popular que está ganando terreno en muchas partes del mundo, así que vinculado al deporte, pero obviamente el tenis es lo más importante dentro de mi vida. Mi padre es entrenador, me enseñó a jugar tenis, así que le debo todo a él y a mi familia que me apoyó para poder lograr muchos de mis sueños. Los padres han llevado el tenis a muchos tenistas en Colombia. Tu padre es entrenador. ¿Tú crees que no hubieras llegado a ser tenista si no hubieras tenido esa oportunidad de una cancha y alguien que te orientara? Sí, yo creo que hubiera sido muy difícil. La vida tenía que haberse alineado de muchas formas para que el tenis hubiera llegado a mi vida si no hubiera sido por mi padre. Incluso mi abuelo también estuvo vinculado, ligado al tenis y creo que eso ha pasado de generación en generación. Ahora sigue mi hijo, que es la verdad es que me pone muy feliz porque bueno, dije, vamos a ir a Wimbledon con mi hijo que le gusta el tenis, pero verlo disfrutar, pedirle autógrafos, fotos. Y te voy a contar algo, hoy estábamos en el club y tuve la oportunidad de jugar con Djokovic en la cancha.
Imagínate que el Djokovic estaba entrenando hoy bueno, día de entrenamiento. Ayer ganó, mañana vuelve a jugar otra vez. Y Djokovic estaba acabando su entrenamiento, estaba su hijo jugando, él estaba jugando con su hijo al final del entrenamiento, jugó un poquito. El hijo de Djokovic tiene 9 años. Y mi hijo Jerónimo ya le ha pedido fotos, autógrafos. Ya Djokovic sabía que era mi hijo porque yo me llevaba bien con él, lo saludé, hablamos un poquito durante la semana. Y mi hijo es muy intenso, le encanta el tenis, sabe todos los resultados. Y bueno, Djokovic realmente sabe se conoce esa cara, ya se la hace conocida porque estaba tan encima de él que finalmente, bueno, lo reconoce cada que lo ve y lo saluda. Y mi hijo Jerónimo estaba con el hijo de Sebas Cabal viéndolo por la puerta de la cancha y se dio cuenta que estaba Djokovic con el hijo y Djokovic los vio. Los invitó a la cancha y jugó con ellos 20 minutos, con el hijo de Cabal, con su hijo y con mi hijo. Entonces son cosas que no hay con qué pagarlas. Eso es algo increíble. Yo me puse feliz. Djokovic nos invita a la cancha a que compartiéramos ese ratico con ellos, conversamos un poco. Así que fue un momento impresionante, de las mejores cosas que he vivido en Wimbledon, el poder que mi hijo pues disfruta al lado de uno de sus ídolos o el mejor de la historia. Pero qué interesante que el padre lo lleve, qué orgullo. Como padre lo digo, qué bonito escuchar esas historias. A propósito, Alejandro, estos nombres, a ver si recuerdas, Club Campestre de Popayán. ¿Lo recuerdas o no está en tu mente? No, lo recuerdo con muchísima alegría, mucha nostalgia, porque para mí Popayán ha marcado una época importante dentro de mi carrera como tenista. Allá fue donde empecé a formarme. Yo te contaba fuera de micrófonos que, bueno, nací en Cali, me fui a vivir a Pereira cuando tenía 1 año y a los 7 años me voy a Popayán, pero en Popayán es que comienzo a jugar todos los días. En Pereira era solo de fines de semana y en Popayán juego ya de lunes a sábado, todas las tardes después del colegio, ya una escuela de formación. Entonces, y ahí es donde empieza el espíritu de competitividad para mí, porque me iba bien, jugaba bien, y entonces jugaba siempre con jugadores mayores que yo, les apostaba a cualquier cosa, porque me gustaba competir, me gustaba ganar. Ahí creo que ahí fue donde me di cuenta que era ganador, que era competidor, y finalmente eso es lo que marcó la diferencia, o lo que marca la diferencia en un deportista u otro, ¿cierto? El querer ganar a costa de lo que sea. Obviamente dentro del buen comportamiento y hacer las cosas bien, pero siempre fue muy ganador y eso creo que me llevó lejos. Déjame entrar en esa historia porque me parece bastante interesante. El Club Campestre, para nuestros oyentes, pues es un club en una ciudad pequeña, en una ciudad que pues es característica, histórica, y a este club va la gente que puede tener la acción en el club. Pero Alejandro tiene a su padre, que es un entrenador ahí en ese club. Trabajaba ya en ese momento. Y que trabajaba en ese momento, lo cual hace muy meritorio hasta dónde llegas. ¿Recuerdas, digámoslo así, con quienes entrenabas o a quienes conocías? Porque ahí tenías la oportunidad tal vez de conocer mucha gente que en la ciudad, en esa pequeña ciudad, era la gente que tenía esa posibilidad de jugar tenis, porque realmente es de las ciudades que no tienen muchas canchas de tenis. ¿Qué recuerdas de esos momentos, de esos días, viendo a tu padre con ese esfuerzo, entrenando gente sin saber que allí estaba el campeón, su hijo? Sí, la verdad es que es increíble. Y recuerdo que yo siempre llegaba al final de la tarde a esperar que mi padre acabara su jornada laboral, que terminaba sus últimas clases. Yo me sentaba a esperar en la cancha para que él me diera su clase, para que me enseñara. Yo quería jugar, me encantaba. Por suerte él nunca tuvo que insistirme o rogarme para que yo jugara tenis. Era siempre yo el que pedía. Entonces creo que eso fue importante, porque cuando uno es el que quiere, pues es mucho más fácil, ¿cierto? En la gran mayoría de casos los padres quieren más que los hijos y ahí es cuando no funciona la ecuación. Así que no, recuerdo mucho, por ejemplo, a Julián Fernández, otro jugador de Popayán, que es 1 año mayor que yo, y había mucha rivalidad, pero sana. Él era el mejor en su categoría, yo en la mía, a nivel nacional. Entonces, digamos, entrenábamos mucho tiempo juntos. Él normalmente me ganaba porque era mayor, pero llegó un momento en que empecé a igualarlo, y bueno, había cierta rivalidad que era bueno, ¿cierto? Hay que tener rivalidad, hay que tener gente que te gane, gente que te complique. Pero más allá de eso, fuimos muy amigos y fue una compañía muy buena y muy importante para mí porque pude crecer a la par de él. Julián era
era hijo de grandes empresarios en la ciudad, entonces él incluso me apoyaba mucho a su familia económicamente, me daba raquetas, me apoyaba para poder viajar a los diferentes lugares, entonces le tengo mucha gratitud porque al final creo que en la vida para ser exitoso hay que tener apoyos, es muy difícil llegar solo a un destino o a un objetivo, así que tuve en Popayán muchas personas que me apoyaron, me apoyaron a través de mi padre y me apoyaban porque veían que yo quería, ¿cierto? Que uno cuando detecta que alguien que quiere, que tiene sueños, que tiene ganas, pues es mucho más fácil y ese era el caso mío. Yo ponía buena actitud, todo el día estaba en la cancha jugando, disfrutando y eso hizo que las cosas fueran un poquito más fáciles en el ámbito de obtener apoyos. De otra forma, pues hubiera sido muy complicado. El tenis es un deporte bastante costoso, que hay que viajar permanentemente a diferentes destinos a jugar. Al principio es en Colombia, pero después ya tocaba salir al exterior. Entonces, sin todos esos apoyos que tuve a lo largo de mi carrera, pues hoy no estaría seguramente aquí. Pero seguramente tú ya has devuelto esos agradecimientos con creces, porque la cantidad de emociones que has transmitido con tu juego, con tu ingenio a los colombianos y las alegrías, pues creo yo, es algo que no tiene valor. Y más cuando se trata de una carrera tan bonita como la que nos estás hablando, una carrera de esfuerzo, una carrera de estar ahí, ¿verdad? Y aprovechar las oportunidades, que ese es uno de los mensajes también que los migrantes vamos dejando por donde pasamos. Es como valorar lo que se tiene. Esa estadía en Popayán tienes que luego marcharte para Cali y ya te radicas en Cali. Así es, más o menos a los 14 años voy para Cali. Mi padre cambia de trabajo, se va a trabajar a la Liga Vallecaucana de Tenis, también como entrenador. Automáticamente yo ingreso a la liga. Otro momento importante de mi vida o en mi carrera tenística fue que en Cali se creó el grupo Élites, los mejores jugadores del Valle en todas las categorías. Y yo entrenaba después del colegio de 3 a 6 de la tarde y a las 6 comenzaba el entrenamiento de 6 hasta las 8 de la noche en ese grupo Élite. Entonces entrenaba con los mejores jugadores del Valle, incluso varios mayores que yo, pero eso me servía mucho porque me fogueaba pues mucho más. Y en Cali estuve de los 14 a los 18 años. Pasó algo ahí en la mitad de ese tiempo y es que me quedé solo en Cali porque mis padres toman la decisión de irse a Estados Unidos a vivir, de radicarse en Estados Unidos y me quedo a los 16 años viviendo en la casa de un amigo mío tenista a cargo de su familia. Pero bueno, yo quería ser tenista, tenía el patrocinio de Colsanitas que fue muy importante para mí para el tenis colombiano. Así que digamos que ese patrocinio también hizo que me quedara en Colombia porque pues iba a seguir apoyado, iba a tener las oportunidades de viajar, de entrenar bien y bueno, son decisiones difíciles porque quedarte solo a los 16 años nunca es fácil. Crecer tomando decisiones a veces acertadas, a veces no tan acertadas, pero hay que tomar el riesgo y bueno, eso me tocó a mí. Alejandro, oírte a ti es muy reconfortante porque ya tienes la tranquilidad y la calma del que del que fue un campeón, de que lo entregó todo en la cancha. En este momento tienes unos planes que sigues en tu nuevo ciclo que estás haciendo con la Copa Davis, pero más allá de eso me estás hablando de tus hijos y siento por ahí que tal vez en el fondo quieres que esa historia continúe del tenis, ¿o no? Sí, la verdad es que sí. Y yo no presiono a mis hijos para que sean tenistas. Es más, ellos son los que piden y ahí es cuando me doy cuenta que la historia sí se va repitiendo sin yo querer, porque mi hijo es enfermo por el tenis, piensa solo en tenis, no quiere, estuvo en clases de fútbol, de natación, de música, pero llegó un día en que me dijo, no, yo solo quiero tenis porque si hago muchas cosas, pues pierdo tiempo para mejorar en tenis. Entonces, todavía no lo entreno mucho porque mi hijo peleamos bastante en la cancha cuando lo entreno porque él es muy llevado a su parecer y quiere hacer lo que él diga y en la cancha conmigo pues no es así, pero lo he dejado también que sea él, ¿cierto? Yo creo que vamos a tener tiempo para compartir ya pronto, yo creo que ya está en un momento en que va a empezar a entrenarlo, a enseñarle, a meterme poco a poco un poquito en su mente, porque creo que la mentalidad de un campeón o de una persona exitosa así se forja desde chiquito y quiero pues transmitir mi experiencia. Y justo aquí en Wimbledon le vemos partidos juntos y le digo, bueno, mira cómo actúa este jugador,
esto está bien, esto no está tan bien, para que él vaya entendiendo también pues a lo que se va a enfrentar de aquí en adelante, no solo en tenis, sino en la vida en general. Así que no, apoyándolo, animándolo mucho, pero por suerte es el que pide cuerda. El chiquito tiene 6 años y está empezando a jugar los fines de semana, pero bueno, tienen todo mi apoyo, tendrán todo mi apoyo para lo que sea que hagan, pero los veo encaminados con el tenis. ¿Y tu padre sigue todavía diciéndote algo así como, oye, así como tú le dices a tus hijos, todavía tu padre te da esos consejos ya en otra etapa de tu vida, te dice por dónde seguir en ese mundo del tenis o cómo es esa relación? Sí, bueno, él disfrutó mucho también de mis triunfos, me vio muchos torneos, sobre todo en Estados Unidos, donde están radicados. Él sigue siendo entrenador en un club de tenis en Boca Ratón, en Estados Unidos, así que bueno, lo veo 2 o 3 veces al año. Me encanta porque cuando me visita en Colombia, sí, juega con mi hijo y mi hijo es feliz con él. Obviamente sabe que todo lo que yo logré en el tenis pues viene desde muy chiquito cuando mi Y padre abuelo me es enseñó. abuelo. Y abuelo es abuelo y el abuelo le dedica todo el tiempo a mi hijo. Así que, no, sin duda mi padre va a seguir ahí teniendo mucho que ver con la carrera de tenista de mis hijos seguramente porque primero es su pasión, él se sueña con enseñarles y disfrutar con ellos del tenis. Así que bueno, no, me llevo muy bien con mi padre, me sigue dando los consejos, mi madre también, Boca Ratón. Ella nunca estuvo tan ligada directamente al deporte, nunca practicó el tenis. Le gustaba mucho más que yo hubiera estudiado una carrera universitaria, hubiera sido una persona más normal, pero obviamente después entendió que el tenis era mi pasión, lo que yo quería, y los resultados pues además avalaban que hiciera una carrera como deportista, aunque es arriesgada, ¿cierto? El ser deportista es un riesgo importante, porque si te sale muy bien es muy bueno, pero si no te sale bien, pues es complicado porque dedicaste una vida o muchos años a una carrera que pronto no te dio los frutos que esperabas, tienes que arrancar haciendo algo diferente de cero, o ser entrenador de tenis, que es muy bueno, pues mi padre es entrenador y me ha dado muchas cosas, pero te quedas un poco más sin tantas opciones como cuando estudias una carrera y puedes elegir un trabajo y puedes tener una vida más normal. Si hay una palabra para describir desde mi experiencia, Alejandro Falla, es la humildad. Es un carisma, es un imán que tiene. Y esa humildad es una palabra que define al latinoamericano también, al colombiano. Es una humildad que describe muy bien las capacidades de una persona. Me llama mucho la atención que alguna vez tuve también una experiencia, estaba viendo un entrenamiento de Murray y también lo vi con una humildad única. Paró el partido, alguien tiró una hoja en papel a la cancha y él detuvo, recogió el papel y se lo pasó a la persona de la tarima. Y te escuché, Djokovic acaba de hacer otro acto de humildad, de invitar a tus hijos y jugar. Todo para pensar, a veces los deportistas uno los ve lejos y los ve muy concentrados como tienen que ser, pero el tenis tiene deportistas de élite, de alto nivel, pero caballeros en la cancha, realmente caballeros en las pocas experiencias que uno experimenta. ¿Qué crees que forja eso? Es decir, yo te veo, hablo contigo y no tienes ninguna pretensión. He hablado con los anteriores tenistas y no tienen ninguna pretensión. Son personas que uno dice, pero por Dios, ¿cómo no me los he encontrado antes? Pues muchas gracias por esas palabras. Y es bien interesante lo que dices, porque hoy lo hablé con Djokovic justamente, porque cuando uno está... Es que yo veo a Djokovic muy humano, ¿cierto? Muy humano, una persona con pensamientos diferentes. Creo que para hacer lo que ha sido o lo que es en el tenis, con la historia que ha escrito, pues cuando lo escuchas hablar, pues ves una persona que piensa diferente, piensa más allá. Me pasó a mí por experiencia propia cuando me retiro en el 2017, pues me agradecían muchos papás o muchos tenistas. Me decían, oye, gracias a ti juego tenis o mi hijo jugó tenis. Y uno no aprecia eso o no se da cuenta de eso cuando estás en tu día a día, en tu rutina, pero has tocado personas, ¿cierto? Has hecho que
que por jugar bien al tenis, por un buen comportamiento, por un buen resultado, pues hay gente que se anima a jugar tenis por uno, o por muchos otros deportistas, o pasa con cualquier deporte, ¿cierto? Y hoy le decía a Djokovic eso, le agradecí por la oportunidad que le dio a mis hijos, y esos 20 minutos pueden ser que cambien las vidas de estos niños para siempre, que se motiven, que sientan cercano a un ídolo la semana pasada mi hijo lo veía en televisión y solamente lo había visto en televisión. Entonces, para él, tenerlo al lado, compartiendo una cancha con él. Después mi hijo me dice, Djokovic es mi amigo. Entonces, eso es increíble porque pues, primero no lo esperaba, pero tuve la suerte de hablar con él, agradecerle y decirle es que ese acto que acabas de hacer toca la vida y los corazones de muchas personas, y pues en ese caso de mi hijo y el hijo de Juan Sebastián. Y yo creo que me veo también así, porque creo que nunca he sido pretencioso, siempre he tratado de ser tranquilo, cercano a las personas. Entendí que el tenis se acaba y sigue una vida normal en la que si has sido buena persona, pues tienes más puertas abiertas. El tenista del común cree, y también pasaba por ciertos momentos, cree que uno es el rey, que uno es el dios porque estás en la élite de un deporte, pero después hay que pensar qué pasa más allá de la carrera. ¿Qué sigue? ¿Qué crees que sigue en tu vida? Bueno, ahora estoy mezclando un poco lo que es tenis con pádel. El pádel es un deporte bastante popular en España, Argentina, en Europa, en Italia, Está muy Francia. de moda, ¿verdad? Está muy de moda. En Colombia está llegando. Yo fui de los primeros que le aposté al pádel hace 3 años en Medellín, donde estoy radicado. Tengo un club de tenis y de pádel. Tengo 4 canchas de tenis, 4 de pádel actualmente. Me la jugué por el pádel entendiendo que podía llegar a ser un deporte con bastante crecimiento en Colombia, y hoy en día lo es. Así que apostándole porque crezca, pero más allá de un negocio es también cambiar la dinámica de una ciudad, de un país, la cultura, que la gente sea más saludable, que tenga un tema social, porque el pádel es un deporte muy social, se hacen nuevos amigos. Entonces también me ha gustado mucho esto porque obviamente mucha gente lo ve como negocio y debe ser un negocio porque pues estás invirtiendo, pero afortunadamente yo puedo tener la combinación de darme cuenta que también sigo tocando vidas, sigo cambiando vidas, he creado una comunidad en mi club por lo menos, y en muchos otros lugares se han creado comunidades. Así que para mí el seguir haciendo cosas con el deporte pues es lo más lindo que me pueda pasar, porque siento que no estoy trabajando. ¿Cómo recuerdas el apoyo de los latinoamericanos, de los colombianos en las canchas que ibas por el mundo? No, impresionante. Los colombianos estaban en todas partes, siempre veías una bandera. De hecho, tengo muchos amigos colombianos y latinos en muchos lugares del mundo. De hecho, ahora estoy aquí en la casa de Laura, gran amiga que nos ha acogido a todos nosotros los colombianos aquí en Wimbledon. Nos quedamos en su casa, nos recibe de la mejor manera. Y pasa mucho igual en otros países o en otras ciudades. Así que no, siempre jugamos de local. Siempre decíamos que los colombianos jugamos de local donde estuviéramos. Recuerdo que en Miami, en el Miami Open, que es un Master 1000 de los torneos importantes, bueno, muchísimo latino. Los estadios eran llenos de colombianos o llenos de latinos. Cuando tenemos partido, en algún momento nos daban 40, 50 boletas, porque normalmente te dan 2 o 3 boletas, y entendían que los colombianos llenaban los estadios, hacían un ambiente increíble. Entonces nos consentían dándonos muchas boletas y eran para los amigos, familiares. Así que no, recuerdo siempre los mejores partidos míos con la barra colombiana animándonos. De esos rivales que no olvidas, de esos nombres que están ahí y que seguramente la vida te ha dado la oportunidad de encontrarte con ellos y disfrutar. Sin duda Federer. Contra Federer jugué en 8 oportunidades, no pude ganarle ninguna de ellas. Jugué grandes partidos ante él. Justamente acá en Wimbledon fueron 3 de ellos. En aquel 2010 que estuve a punto de ganarle, que estaba 2-0, serví para el partido en el cuarto set. Justamente me lo encontré también el primer día que llegué a Wimbledon anda de saco y corbata, ¿verdad? Sí, ahora Roger Federer. Me lo encontré encorbatado, nos dimos un abrazo, hace rato no lo veía. Me llevé bien con él, creo que él también percibía que yo era tranquilo, buena persona, y además como lo enfrentaba, pues teníamos que convivir el día previo al partido, el día del partido. Una vez jugué una final con él en el ATP de Halle,
Y también, hablando de humildad, también fue algo curioso porque perdí la final 7-6, 7-6. Para mí el momento más lindo de mi carrera creo que fue ese, estar al lado de Federer en una premiación, en una final muy disputada, pues muy cerca a ganarle, levantar el trofeo él de campeón, yo subcampeón, pues para mí era un sueño, ¿cierto? Ese para mí fue el momento más lindo de mi carrera. Y en la premiación, pues la premiación siempre se hace en un lado de la cancha, en uno de los dos lados. Entonces todo se hizo al lado donde estaba sentado él, de su banco. Yo estaba en el otro solo. Y Federer me vio ahí como solo y me llamó para que me hicieran al lado de él mientras nos daban los trofeos. Entonces también es algo inusual. Normalmente cada jugador está en su banca y cada uno recibe el trofeo y se para y se devuelve a su silla. Me llamó y conversamos mientras hacía la presentación de todo. Conversó conmigo ahí. Entonces eso fue una lección de humildad tremenda porque eso no es normal. Eso es anormal. Ese es otro de los que hace la lista y seguramente muchos más. También. Pero ya que tocas a ese rival que no se puede olvidar y la vida aquí en el tenis mira cómo convierte un rival en un amigo. ¿Qué es jugar contra Federer? Bueno, la primera vez, 2004, Wimbledon 2004, segunda ronda en la cancha número 1. Era un estadio pues lleno de gente. Primer partido en mi carrera que jugaba con tanta gente ante un número 1 del mundo. Me metí una paliza 6-1, 6-2, 6-0 en 55 minutos. Creo que es el partido más corto de Wimbledon de la historia. Imagínate. Bueno, pero sin duda ese partido me sacudió porque había pasado la clasificación, gané la primera ronda jugando mi mejor tenis. Y con Federer me ganó el estadio, me ganó el ser número 1 del mundo él y no pude sacar mi nivel. Y eso me frustró tanto que me hizo trabajar desde lo mental para poder sacar mi nivel. Yo decía, bueno, pero ¿cómo puede ser que ayer jugué mi mejor tenis y hoy no puedo sacarlo? Yo entreno igual que él o más duro que él, tengo muchos sueños, tengo más ganas que él seguramente. ¿Qué pasa? Bueno, y eso hizo cambiar mi mentalidad y a partir de ahí cada partido que jugué contra él, pues fui cerrando esa brecha y hasta que tuve varias oportunidades de enfrentarlo en las que casi le gano. La que estabas comentando, pero qué interesante, aprendes de esa caída, tú tienes el valor de decirlo, creo que ha sido el partido más, digamos, corto de la historia de este torneo en Wimbledon, pero también fue un punto para levantarme y para entender hasta el punto de darle un partido de tú a tú con Federer. 8 partidos me dices que jugaste. 8 partidos. 8 partidos y estuviste a punto de cambiar la historia en ese momento. Uno ve jugar estos grandes y te ve jugar a ti cuando juegan Federer y tú, pero uno siempre se preguntará qué pasa por la mente de un tenista, qué pasa por tu mente cuando va a servir esta persona. ¿Piensas en ese momento o piensas en la reacción? ¿Qué tanto juega el público en tu mente? ¿Qué tanto juega el idioma en tu mente? Sí, bueno, cuando enfrentas a esos jugadores con tanta historia, tan buenos, con tanta experiencia, con tan buen nivel de tenis o tan talentosos, creo que a mí me servía mucho el sacar como esa rabia interna de decir, yo también quiero estar en la posición que está este jugador. ¿Qué tienen de diferente a mí? ¿Entrenan igual que yo? Entonces creo que finalmente eso me hizo ir mejorando y subiendo mi nivel, entendiendo que debía exigirme ser mejor desde muchos aspectos, desde lo mental, desde lo físico, pero sin duda siempre hay algo de nervio, de tensión, de incredulidad, porque bueno, finalmente están enfrentando a los mejores de la historia que están acostumbrados. Para ellos jugar en un estadio es algo normal, para muchos es anormal porque normalmente no se juega en estadios todos los días, ellos sí están acostumbrados. La cancha es mucho más amplia en el fondo, ¿cierto? Son áreas bastante amplias comparadas con las otras canchas, entonces es una sensación diferente que hay que acostumbrarse y hay que ganar partidos y hay que vencer a estos rivales para llegar a jugar siempre o más seguido en esos escenarios. Así que, bueno, hablo de lo negativo de esa parte,
pero más allá de eso hay mil cosas buenas. Es el sueño de muchos enfrentarlos a ellos en los estadios llenos de un público que quiere que ganen ellos generalmente siempre, porque recuerdo cuando iba ganando a Roger y estaba sacando para el partido, bueno, desde 12-0, la gente como que no creía y empezó a animarlo y a hacerle barra, a hacerle fuerza, y finalmente también uno siente esa conexión de ese jugador con el público. Pues campeón, muchas gracias por estar con nosotros, y lo mismo por parte del público latinoamericano y quienes nos escuchan seguramente. Mucha gratitud para ustedes por tantas alegrías, por lo que hacen. Es un trabajo muy hermoso y enhorabuena que están disfrutando de sus familias, y qué bueno tenerlos como migrantes en Londres, en este campeonato, en Wimbledon, tenerlos por el mundo y trabajando por el mundo del tenis, que entre otras cosas, y con esta pregunta me gustaría cerrar, saber tu opinión. ¿Cómo ves las nuevas figuras? Porque ya terminó el ciclo de Roger, ya terminó, están terminando otros ciclos muy fuertes, el de Djokovic, muy pronto seguramente terminará, y ya empieza nuevas figuras, las que estamos viendo por estos días. Sí, bueno, yo creo que muchos quisieran que nunca llegara ese día del retiro de Djokovic, de Nadal que ya lo vemos que juega menos torneos. Djokovic por ahí está más saludable que el resto, y aún sigue liderando lo que es el ranking del tenis en los últimos años. Ahora está Sinner, que lo acaba de pasar. Pero sí, ese día va a llegar, y va a ser muy triste el día que se retiren Nadal y Djokovic, porque los tres han marcado una historia impresionante en el tenis. Las finales que jugaban ellos eran una cosa de locos. Y bueno, esperemos que el relevo pues sea igual de interesante, igual de competido. El de Sinner, Alcaraz, Zverev, Ruud, Rune, jugadores que son muy buenos, que van a ganar muchos Grand Slams. Por ahí creo que a varios les falta un poquito más del carisma que tenía un Djokovic, un Nadal, un Federer, que creo que ellos eran el combo completo, porque eran grandes tenistas, grandes personas, pero conectaban mucho con la gente, ¿cierto? Entonces, por ahí Sinner, siendo uno del mundo, es un poquito más frío, que también está muy bien, pero creo que lo que transmiten los otros es algo increíble, y se siente. Entonces, no, yo creo que el tenis va a caer en buenas manos por los jóvenes que hay, y hay que esperar también que vendrán otros nuevos que en este momento no los conocemos, no sabemos sus nombres, pero aparecerán y van a dar mucho de qué hablar. Y mucha suerte, porque le deseamos a Alejandro Falla, con ese cariño que él tuvo de niño y que hizo vibrar a un país y que logró sus triunfos, que tú también puedas tener esos triunfos y esas alegrías, sobre todo con esos hijos. No, muchas gracias. La verdad que esos espacios me encantan, el poder conversar, compartir y contar anécdotas de mi vida, de mi historia, de mi carrera, pues es muy especial. Así que espero que esto toque muchos corazones y que podamos volver a conversar pronto. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Con el patrocinio de Global P&G, contadores y consultores en el Reino Unido, presentamos el anterior programa.